Hola chicos y bienvenidos a este su canal Despierta Ahora. El día de hoy vamos a tocar un tema continuando con la línea de los temas del despertar y lo titulado Los pilares del engaño. ¿A qué me refiero con este tema de los pilares del engaño? Se preguntarán ustedes. Bueno, los pilares del engaño son todos los temas que a nosotros de algún modo nos mantienen dentro de esta matriz, que no nos permiten despertar y no nos permiten salir, y mediante los otros lo vayamos atravesando vamos a ir logrando despertar y logrando salir literalmente y figurativamente dentro de la Matrix. Estos pilares son como velos y son diferentes niveles. Hay que pasar un pilar, luego el otro, como si fueran círculos concéntricos, y cada uno representa un nivel, que para llegar a un nivel hay que pasar el otro y así sucesivamente. Estos pilares son, por ejemplo, desde la historia, la religión, la ciencia, la cultura, la educación, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué los menciono? Porque son todas aquellas ciencias, creencias, etcétera, que nos han ido limitando. Nos dicen que las cosas son así, que tenemos que pensar así, y no podemos salir de esa caja en la cual nos han impuesto. Por lo tanto, el primer pilar, a mi parecer, es la historia. ¿Y por qué la historia? Porque en la historia nos han dicho cosas que no necesariamente son ciertas. Y por ejemplo, un ejemplo es el tema de las pirámides de Egipto. Nos dicen que las pirámides fueron construidas por Keops, Kefren y Miserino, por ejemplo, de la cuarta dinastía, y a la vez estas pirámides tomaron aproximadamente, un ejemplo de la Gran Pirámide, unos 20 años en construirla. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si vemos, la pirámide tiene una base muy grande, ahora en este momento no recuerdo el dato exacto, con bloques de granito que pesan la mayoría más de 5 a 10 toneladas cada uno, lo cual no es fácil de mover y con una altura superior a los 140 metros. Por tal motivo, sería casi imposible realizar una obra de esa magnitud en tan poco tiempo, y más aún con la tecnología que se decía. Por ejemplo, se decía que se cortaba el granito con cobre. Yo trabajo con el tema de piedras y el cobre tiene una dureza en escala de Mohs de 4 aproximadamente, 4 o 5. Y un granito tiene una dureza de mínimo 7, entonces es casi como un cuarzo. Entonces es imposible que un material de una dureza inferior sea capaz de cortar algo de una dureza superior. Eso es lógico, no se puede. Luego, el tema del transporte. Vemos, por ejemplo, que las canteras estaban en Asuán, estaban a más de 100 kilómetros de la meseta de Giza. Entonces, luego para transportarlos hasta allá, igual va a tomar mucho tiempo. Entonces, uno se da cuenta que las cosas no van bien. Por otro lado, está perfectamente alineadas las 3 pirámides con el cinturón de Orión, lo cual eso implica tener un conocimiento geométrico y astronómico elevadísimo. O sea que para una civilización que recién está empezando o está en los albores de la civilización, un poco difícil de creer, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá también en el Perú, en varios sitios. Por ejemplo, acá en toda la zona de Cusco, en la parte de Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán. Estas dos últimas se tratan de grandes fortalezas de piedra con rocas que pesan más de 100 toneladas cada una y están perfectamente encajadas, donde no pasa ni siquiera una aguja. Entonces también uno se pone a pensar y dice, no, realmente acá es una ingeniería magnífica. Pero la mayoría atribuye a estas obras a los incas. Vale la pena cuestionarse, ¿realmente fueron los incas o ellos ya encontraron las cosas así? Según algunos cronistas, por ejemplo como Garcilaso, él atribuye que fueron ellos, pero hay un cronista que casi en ningún libro de historia se lo menciona. Este cronista es Fernando de Montesinos. Es un cronista que es muy poco estudiado, pero es el único que recopiló los relatos de los indígenas tal y como ellos les dijeron. Por ejemplo, Fernando de Montesinos, cuando les preguntan a los indígenas qué es lo que había pasado, cómo ellos habían construido esos edificios, ellos simplemente le respondieron que no, que ya las cosas estaban ahí. Cuando ellos llegaron a estas tierras lo encontraron, no sabían quién lo había hecho, y muchos de ellos atribuían estas construcciones a los dioses.
Y lo mismo en varias partes del mundo, siempre es la misma historia. Por otro lado, siempre en el tema de fundaciones de los imperios, también acá en el Perú, tenemos dos leyendas fuertes. Una, por ejemplo, la de Manco Cápac y Mama Oyo, que supuestamente surgen del lago Titicaca y fundan el Cusco. O sea, eso está raro, ¿no? O sea, seres que surgen del lago y van, o sea, ahí hay algo más. Sino de algún modo, o sea, que tratan de camuflar varias cosas. Por otro lado, también tenemos la historia de Viracocha. Viracocha era un ser que supuestamente vino de otro lado, era un ser alto, blanco, barbado, cosa que es una americana, eso no se ve. Y este ser empezó a civilizar supuestamente el continente. Y es conocido con muchos nombres, acá se lo conoce como Viracocha, en Colombia se le llama Huchica, en Centroamérica se le dice Cuculcán y en México se lo llama como Quetzalcóatl, pero al final es el mismo ser. También hay otro ser que es el famoso Tacainamo Nailam, de las culturas Lambayeque y la cultura Sicam. Este ser igual viene de Allende de los Mares. Es un ser que en su iconografía se lo muestra como un soldado romano, aproximadamente debido al tocado que usa. Y este ser igual funda esas civilizaciones. No se quiere dar más detalles sobre esto, pero obviamente acá nos da a indicar que hay cosas dentro de la historia que no van encajando y que las cosas no se dan como supuestamente nos lo han contado, ¿no? Incluso si nos remontamos a la historia del Génesis, también es lo mismo, que prácticamente habla más en alegoría y se lo ha tomado de una manera literal, o con las historias de la Biblia, etc. Entonces, la historia prácticamente nos va engañando y nos va diciendo cosas que realmente no son ciertas. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Mira, Pedro, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de que los arqueólogos, los historiadores nos mientan? Y bueno, la idea es simple, porque si no conocemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos y obviamente no vamos a saber hacia dónde vamos, tal y como se habló en el vídeo anterior. Por tal motivo es importante y les invito a que lean la historia universal de sus países, etc. Y dense cuenta de que van a encontrar muchas cosas que realmente no van, y eso sí lo suman con la parte arqueológica mucho más, porque hay grandes monumentos en prácticamente todo el planeta que no tienen una explicación lógica, o que se nos dice que han sido hechos en una época cuando realmente fueron hechos miles de años atrás, o sea, miles de años antes de las épocas que nos dijeron. Entonces vale cuestionarse realmente mucho. Eso por ese lado. Una vez que uno logra pasar ese velo del misterio, como decía Madame Blavatsky, llegamos al otro velo. El siguiente velo podemos denominarlo la religión. ¿Por qué la religión? Porque en la religión nos damos cuenta que por lo menos durante toda esta era de Piscis nos han tenido sometidos bajo el engaño del miedo. Casi todas las religiones se sustentan en el miedo. Está el famoso mandamiento del temor a Dios, el tema de que en la religión siempre te hace sentir culpable, por lo menos en el mundo cristiano, como el tema del pecado original, que hace ver que el sexo es malo, y así, o sea, que el dinero es malo, y siempre de algún modo nos lleva a un estado de pobrecitismo. Y en ese estado de pobrecitismo realmente es como si de algún modo no pudiéramos salir, ¿no? Es como que hasta en el mismo hablar, uno empieza a hablar con diminutivos, empieza a sentirse menos. Por ejemplo, la religión ha denigrado mucho la figura femenina durante toda la era de Piscis y todas las religiones, casi sin excepción, la musulmana, la cristiana. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y también casi todas las guerras que han habido, las cruzadas, por ejemplo, y la conquista acá en América, o sea, un gran factor fuerte fue la religión. Acá cuando se captura Atahualpa, supuestamente se lo ejecuta porque se le da la Biblia, y como Atahualpa obviamente no sabía leer castellano, entonces tira la Biblia, ni siquiera sabía que era la Biblia, y lo consideraron hereje. O sea, algo que supuestamente no pudo haber sido porque realmente tenía otras creencias. Pero eso es lo que pasa, o sea, la religión nos lleva a un mundo de intolerancia. Me he pasado en casos personales con algunos conocidos que tuve en el mundo de los testigos de Jehová, por ejemplo, que estas personas solamente pueden ayudarse entre ellos,
que si alguien de otra religión se integra a su grupo, como que no lo ven bien, no lo permiten, y entre otras sectas cristianas. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Supuestamente Jesús predicaba el amor, la unidad. En cambio, estos seres, sea de la iglesia que sea, lo único que buscan es división y sus propios intereses. Entonces también de algún modo te llenan la cabeza de tonterías, por ejemplo, haciéndote creer cosas como dogmas, ¿no? Por ejemplo, que no puedes cuestionarte nada, que la Biblia es el libro de Dios, que la palabra de Dios. Acá venimos a cuestionarnos, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién supuestamente escribió ese libro? Si uno analiza, por ejemplo, todos los evangelios fueron escritos por personas que vivieron como 100 años después de la muerte de Jesús, y es que realmente existió, con todo el respeto que gente cristiana que está mirando este video se merece. Igual, otros, no sé si la mayoría sabe. Igual, o sea, la Biblia, por ejemplo, se establece como libro oficial en el Concilio de Nicea, dirigido por Constantino y sus obispos, y entre ellos dicen realmente qué libros deben ir y qué libros no. Entonces acá uno también empieza a cuestionarse. Entonces es por eso que la religión se lo considera un pilar del engaño, porque de algún modo también nos han metido ideas tontas como el cielo, el purgatorio, que hasta cierto punto sí, es correcto, pero no como se nos dice. Entonces, para liberarnos es muy importante saltarnos de todos los temas religiosos para realmente poder seguir avanzando en este camino. El otro pilar del engaño es la economía. ¿Y por qué la economía? Me dirán muchos de ustedes, ¿no? Sí, o sea, trabajo, me va bien, etc. La economía es un pilar del engaño, ¿por qué? Porque te centra en el materialismo. La economía te hace sentir que prácticamente toda la necesidad de la vida es producir, cuando eso también hasta cierto punto es un engaño bastante fuerte que nos ha hecho creer. ¿Qué es lo que pasa? Respecto al tema económico, nos crean primero la necesidad de carencia, que si no trabajas, no tienes dinero, y no tienes dinero no puedes vivir, no puedes cumplir tus gastos, tus necesidades, etc. Pero mientras vas trabajando, vas acumulando y vas ganando más. Y lo que pasó de ser una necesidad pasa a convertirse en avaricia. Porque siempre vas a querer más, nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes. Es como un barril sin fondo, que por más cosas que le eches jamás se va a llenar. Entonces eso es lo que pasa y es algo bastante fuerte, ¿no? Que de algún modo hay que ir viéndolo y hay que ir mejorándolo de a pocos. Entonces, por eso es que es muy importante centrarse en ese tema, ¿no? Y hacer que de algún modo nos demos cuenta de que la economía hasta cierto punto no está siendo bien dirigida. Por otro lado, dentro de la parte económica, ahora hay un gran tema con los bancos que probablemente ustedes en muchos otros vídeos ya lo habrán visto. Se habla del sistema de reserva fraccionaria. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ahora ya no necesariamente es necesario el patrón de oro, sino tú con una parte que tengas de oro puedes imprimir supuestamente hasta 10 o 20 veces el valor de esos con lo que te palancas. Y de todo eso tú lo prestas. Cuando alguien igual viene a hacerte un depósito, tú guardas el 10% y el otro 90% lo debes a prestar y se genera como un efecto multiplicador y has terminado creando el dinero de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que prácticamente se enriquece de la nada y otros que tienen que trabajar muy duro para hacerlo. Entonces estás creando muchos temas de inequidad en el mundo. Siempre lo sabía, sino que ahora de algún modo por el tema de la información lo vemos más fuerte. Entonces la economía también hace que las cosas no se desarrollen, hace que los intereses siempre primen, por ejemplo con el tema de la energía libre. Ahora podríamos tener electricidad inalámbrica, podríamos tener una tecnología mucho más avanzada de la que tenemos ahora, pero ¿por qué no? Porque justamente son a través de dispositivos de energía libre y a través de eso nadie puede lucrar. Entonces como no se puede lucrar, no es negocio y por lo tanto no va de acuerdo al modelo de progreso que tiene la mayoría. Entonces eso también es otro problema. Y seguimos pues en el mundo del petróleo, de las corporaciones. Entonces si dan cuenta, la economía está frenando el progreso y el avance como especie. Y nomás simplemente se centra en un avance cuando realmente eso va a redituar. Y si no reditúa, simplemente no sirve. Eso es lo que pasa con la economía. Otro pilar del engaño, una vez que nos damos cuenta
cuenta de esto es la educación. Y ahora también muchos saltarán y me dirán, oye, pero la educación nos ayuda. Bueno, primero hay que remontarnos a los orígenes de la educación y preguntarnos realmente cómo surge la educación. La educación surge a finales de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en esa época, durante la Revolución, los otros monarcas europeos se dieron cuenta de que lo que había pasado en Francia es porque la gente de algún modo se había cansado y había empezado hasta cierto punto a pensar. Entonces el gobierno prusiano, la monarquía prusiana, donde ahora es Alemania, dijeron, nosotros tenemos que amoldar a las masas, tenemos que amoldar su mente. ¿Y cuál es la mejor manera? A través de la educación y de la instrucción. Enseñarles lo que nosotros queremos, lo que para nosotros es útil, que ellos aprendan y que puedan continuar haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, ahí es como que de algún modo se empieza a encasillar y a tratar de uniformizar. Porque el objetivo de la educación tradicional es homogeneizar. Es cierto, ahora está cambiando un poco, pero está cambiando con los temas del despertar y porque mucha gente se ha dado cuenta de esto y está empezando a crear nuevas cosas. Y hay muchos métodos alternativos de educación y metodologías, hay muchísimas. Por ejemplo, tenemos la Waldorf, Montessori, etcétera, incluso metodologías basadas para el aprendizaje de adultos que se basan en conocimiento basado en la experiencia. Entonces, metodologías hay para todo tipo de lo que se desee. Pero el tema es que prácticamente la educación tradicional continúa y esas nos siguen encasillando. Y bueno, lo que les importa realmente la educación es sacar gente instruida en ciertas áreas. ¿Para qué? Para que sea de beneficio para el sistema, para la industria. Pero a la educación no le interesa que tú pienses, no le interesa que te des cuenta de lo que está pasando y que te cuestiones. Le interesa simplemente que sepas lo que tienes que hacer. Punto. Es como por ejemplo el ejemplo que usaba David Icke, que decía, en un banco hay diferentes empleados. Tienes desde el cajero lo único que sabe es su trabajo, nada más. Luego tienes un nivel más que está el supervisor. El cajero no sabe lo que hace el supervisor, pero el supervisor sabe lo que hace el cajero. Pero el supervisor no sabe lo que hace su gerente directo. Y así sucesivamente hasta que llegamos al gerente general del banco, que es lo que sabe lo que hacen todos sus subordinados, pero no sabe lo que hay más arriba. Llegamos al presidente del banco, llegamos a los accionistas, a los dueños, y obviamente así va avanzando hasta la gente realmente de la cúpula, que son los que realmente tienen los planes y lineamientos que los otros no los tienen. ¿Y eso por qué se da? Porque cada quien necesita tener la cuota de información necesaria y saber lo que tiene que saber para no avanzar. Simple, o sea, simplemente tú tienes que saber esto, eres un operario para el nivel que sea, porque seas gerente, seas mando medio, seas barrendero, seas lo que sea, para ellos simplemente eres un operario y te dan estos conocimientos que necesitas para hacer lo que tienes que hacer, pero de ahí en adelante ya no. Entonces, una vez que igual empiezas a surgir pensador y te liberas de eso, rompes ese pilar del engaño y pasas al siguiente pilar, que este pilar yo lo considero que es muy importante, no se lo trata mucho, pero es importante, y es el tema de la cultura. ¿Y por qué la cultura? Porque la cultura nos limita. No es lo mismo nacer, en este caso, en el caso del Perú, que nací en México, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en la India. Cada lugar es diferente. Por ejemplo, en algunos países todavía los matrimonios son arreglados entre los padres, en otros lados igual el tema del matrimonio se ve de acuerdo a cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes. En otro lado está de moda las corridas de toros, las peleas de gallos, los rodeos. Es cultura, ¿no? Y siempre la gente sabe decir eso, ¿no? Que es cultura. Pero ¿qué pasa cuando decimos siempre es cultura? Caemos en un tema de relativismo. Entonces también podemos decir, ¿no?, que el canibalismo es cultura, podemos decir que el narcotráfico es cultura y cosas así, ¿no? Porque realmente, chicos, la cultura lo que hace es encapsularnos nuevamente y hacernos pensar bajo un cierto enfoque. Por ejemplo, acá en Cajamarca todavía es muy de moda cuando alguien muere que la gente venga al velorio a la casa, invitarle comida, etc. Recuerdo cuando pasó eso con mi abuelo, yo le cuestionaba mucho a mi mamá, le decía, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que gastar tanto dándole comer a toda esa gente? Cuando realmente para nosotros era un momento fuerte. Pero ella, no, es que es la cultura.
Y bueno, no, es que lamentablemente las personas antiguas están criadas bajo ese dogma de la cultura, de las tradiciones, que la costumbre. Pero ¿por qué no romperlo? ¿Por qué decir hasta aquí nomás y seguir? O sea, porque mientras no se rompan esas tradiciones, siempre se va a seguir con lo mismo. Y ese es el problema ahorita con la humanidad, porque cada lugar tiene una tradición y una cultura diferente. Y eso es lo que no permite avanzar y lo que hace que de algún modo sigamos estancados. Entonces, eso es lo que también tenemos que darnos cuenta y seguir avanzando. Ese es un tema bastante importante, chicos. Darse cuenta y liberarse de esos paradigmas mentales que la cultura nos ha impuesto. Una vez que rompemos estos, que prácticamente muy poca gente son las que van a llegar hasta este nivel, porque implica muchas cosas, implica ir contra corriente, contra tu familia, amigos, contra tu entorno. Pero si lo logras, vas a dar un gran paso. Y después de eso, entramos a lo que yo llamo los temas mayores. El otro pilar del engaño, que le siga esto, una vez que pasamos estos temas relativamente simples, viene a ser el tema de las conspiraciones. Por ejemplo, las conspiraciones ya nos hablan de cosas pues como los Anunnaki, los extraterrestres, nos hablan de las familias que controlan el mundo, etcétera, que en un principio sí puede parecer que sean solo conspiraciones, pero cuando tú empiezas a entrar en este tema y a darte cuenta de todo lo que hay, te das cuenta que símbolos como la pirámide dentro del ojo, el águila bicéfala, la cruz, etcétera, no son símbolos que nacen del azar, sino tienen algo más. Te das cuenta que hay un conocimiento oculto, te das cuenta que los destinos del mundo han sido moldeados bajo los intereses de ciertos grupos. Hacía mucho deber admitirlo. Y ahora uno puede entrar y ver todos los accionistas de las mayores multinacionales del mundo y se va a dar cuenta que son prácticamente casi siempre las mismas personas. Entonces eso ya no es un mito, que prácticamente el 90% de la riqueza está en manos del 1% de la población mundial. Entonces, eso es información que uno lo puede ir encontrando en internet, si lo busca, si realmente tiene esas ganas de ir y buscar. Entonces es eso, ¿no? Darse cuenta de todas esas cosas y ir avanzando. Y todo se puede mientras realmente uno así lo desee. Entonces, cuando tú llegas a este punto, las cosas ya van cambiando, porque es abrir tu mente, darte cuenta de que el mundo está siendo gobernado por ciertos grupos, ciertas personas, que hay extraterrestres, que hay algo más, ¿no es cierto? Eso te va a llevar luego a otros temas, y acá es donde entramos al otro pilar del engaño. Este pilar de algún modo puede ser el tema de la vida extraterrestre y el tema ya de los dioses. Ahí tenemos que ir un poco más allá y empezar a ya abstraer la mente, a darnos cuenta de que todos estos seres que se mencionaron en un inicio del programa, por ejemplo como Viracocha, como Nailam, Bochica y otros más, Inanna, Ishtar, Osiris, Jesús, etc., entran en una categoría de seres que no son humanos. Son seres que vienen de otros mundos, de otras dimensiones, porque no todos son extraterrestres, muchos de ellos vienen de dimensiones que el humano ni siquiera entiende. Es un tema que lo trataremos ya en otro vídeo, porque hay mucha confusión con el tema extraterrestre y el tema interdimensional o extradimensional. Entonces, es darse cuenta nuevamente, ¿no?, de estos dioses, de su existencia. Hay muchos vestigios a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, tenemos a los Akpalios en la literatura sumeria, que eran seres que surgían del Golfo Pérsico, tenían cabeza de pez y instruían al hombre en diversas cosas, les dieron las leyes, les dieron la agricultura. Y qué curioso que también, estos seres dieron las leyes y supuestamente, prácticamente, toda la parte legislativa que tenemos ahora viene de las leyes que estos seres nos han dado, porque estas leyes se fueron vistas, se tradujeron en lo que fue el Código de Hammurabi. Después del Código de Hammurabi se fueron ampliando por diversas leyes, entre egipcias, griegas, hasta llegar al derecho romano y al derecho actual que tenemos ahora. Pero al final prácticamente todo viene desde estos seres, de los Akpalios. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Cuál era su objetivo en este mundo? ¿Qué es lo que ellos buscaban acá? Entonces esto nos va a ir haciendo abstraer mucho más y haciendo pensar quiénes son, ¿no es cierto? De dónde vienen, cómo influyeron en el hombre y por qué influyeron de la manera que influyeron. Esto de acá
nos va a seguir haciendo que avancemos mucho más. Y ahí es donde vamos a llegar al punto del engaño planetario, donde nos damos cuenta que el mundo no solamente está controlado por estas famosas élites banqueras, empresarias y de poder, sino que al contrario, hay otro grupo que está por encima, justamente los famosos reptilianos, grises, diversos grupos extraterrestres, pero que a la vez sobre ellos hay otros grupos que, como yo les he dicho, no son humanos, ni siquiera son extraterrestres, son seres que vienen de un mundo donde no hay ni tiempo ni espacio. Y por eso, si uno no llega a abstraer hasta ese punto, es difícil. Les recomiendo mucho estudiar física cuántica, les va a ayudar bastante. Primero empiezan con física la normal, la física mecánica, para que puedan luego llegar a conceptos de física cuántica y puedan empezar a comprender más cosas, porque es difícil muchas veces tratar de explicar estos temas cuando no hay el debido bagaje antes de llegar a eso. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta, ¿no?, de todo eso, otro pilar del engaño, que de algún modo está muy relacionado a cómo actúan estos seres, es la magia. La magia no es que sea buena ni mala, la magia simplemente es el manejo de las fuerzas del universo a nuestro favor. De acuerdo a cómo uno los use, puede ser bueno o malo. Lamentablemente en el mundo se lo han usado más hacia el lado negativo. ¿Y por qué hacia el lado negativo? Porque el lado negativo te trae los atajos y te trae el poder. Pero como todo en el mundo, todo atajo te lleva siempre a tu perdición. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque al llegar a estos mundos tienes que aprender a pactar con esos seres, tienes que aprender a que si tú quieres algo tienes que dar algo a cambio. Por lo general, ¿qué es lo que vas a dar a cambio? Pues tu alma, o entregar a cierto número de personas, un país, etc. Que es como lo que ha pasado con Venezuela, que no sé si muchos sabrán, pero Venezuela está mal por un ritual de magia negra que hizo Hugo Chávez, que ya también lo trataremos en otro video. Entonces todas esas cosas, chicos, son los famosos pilares del engaño, que igual podemos seguir avanzando y avanzando y avanzando, pero creo que con esto ya muchos se van a ir dando cuenta. Pero igual, acá me gustaría agregar algo adicional para ya finalizar. Luego de que llegamos al tema de la magia y cómo con la magia negra se pueden hacer muchas cosas, puedes escalar muy rápido, puedes hacer muchísimas cosas, y así es como operan los grandes banqueros, la grande gente de poder, llegamos al mundo de los demonios. Para muchos sé que esto también dice, no, que los demonios son los extraterrestres. No, los demonios no son los extraterrestres, es diferente, una cosa es extraterrestre y otra cosa es demonio. Por eso, como les dije, es algo que se lo va a tratar en otro video. Los demonios ahora se nos presentan como un mito, como algo que los antiguos eran tontos y supuestamente, como no sabían explicarlo, los llamaban así, pero no. Los demonios son seres como tú, como yo, que existen, están en este mundo y a la vez en otros, tienen esa capacidad de moverse, son adimensionales. ¿Y por qué se caracterizan? Se caracterizan por nutrirse de la energía negativa. Muchos los llaman arcontes ahora, pero al final son los mismos seres, demonios, arcontes, como lo quieras llamar, es lo mismo. Estos seres son seres que de algún modo, para entenderlos tienes que aprender a pensar como ellos, porque así por así es muy difícil. O sea, lo que para ti es correcto, para el demonio es incorrecto, y por lo que para el demonio es correcto, para ti es incorrecto. Entonces, por lo general es una lógica inversa. Ellos siempre de algún modo buscan la autodestrucción de una raza, porque ellos se alimentan siempre de las emociones bajas. Entonces ahora se dan cuenta que los famosos reptilianos, o los que llaman reptilianos, tienen más el comportamiento de demonios que de reptilianos, porque si fueran una raza en un nivel físico va a seguir ciertas características limitadas por las leyes físicas de un planeta, una galaxia, etc. En cambio, un ser adimensional no. Un ser adimensional tiene control sobre los elementos, que es diferente. Y eso es lo que pasa con los demonios. Y una vez que tú logras llegar a este tema y pasar esa barrera, es donde puedes comenzar realmente tu viaje al despertar. Y es por eso que mucha gente no quiere hablar de este tema, lo ve como algo negativo, como que no, que estás hablando, que eso, que cállate, que bla, bla, bla. Porque justamente tienen miedo, no quieren saber la verdad. Realmente el saber la verdad, chicos, es estar dispuesto a cosas muy fuertes.
porque la verdad lamentablemente no está hecha para todo el mundo, porque es muy fuerte. Entonces, lo importante es eso. Y espero, bueno, que les haya gustado el vídeo y a seguir investigando y seguir despertando. Gracias chicos, un abrazo y hasta el siguiente video.